Buenos días, mi nombre es Natalie Chavarriaga Ruiz, soy residente de Nefrología Pediátrica de segundo año de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a hablar acerca de biomarcadores en la lesión renal aguda a cargo del docente el doctor John Freddy Nieto, internista nefrólogo de la Universidad de Antioquia y del Hospital Pablo Tobón Uribe. Entonces, primero que todo, tenemos que tener, todo este tiempo hemos venido hablando acerca de la lesión renal aguda, pero tenemos que tener en cuenta en este contexto que la lesión renal aguda se basa en cambios temporales en la concentración de creatinina sérica y de la producción de orina. Y el método estándar para evaluar la función renal va a ser la tasa de filtración glomerular, la cual nos va a reflejar la suma de tasas de filtración de todas las nefronas funcionantes. Acerca de los biomarcadores existe unas clasificaciones que están sugeridas y normalmente estas se dividen dependiendo si son biomarcadores funcionales como la creatinina y la cistatina C, que nos van a evaluar la función basal del paciente, y los demás que van a ser enzimas tubulares, biomarcadores celulares o de daño y los biomarcadores de estrés que nos van a clasificar al paciente que están cursando con una lesión aguda. Entonces vamos a hablar primero de los biomarcadores funcionales. Entonces la tasa de filtración sabemos que va a ser variable y va a depender de algunas cosas como el género, la raza, la masa muscular, y a partir de los 20 años va a haber una disminución de la tasa de filtración, normalmente aproximadamente a la edad adulta la tasa de filtración es de 100 mililitros minuto por metro cuadrado y va a haber una disminución de esta entre 1 mililitro y 0.5 anual. La creatinina es un producto de formación espontánea y cíclica de la degradación de la creatina en los tejidos y esta se va a metabolizar o sintetizar en el hígado y el riñón y además en dietas que sean ricas en carne. La creatinina tiene una característica que tiene un peso de 103 daltons, o sea, es de bajo peso y se puede filtrar muy bien, un 90% a nivel glomerular y también tiene una característica que se secreta a nivel tubular aproximadamente un 10 a un 20%. Respecto a la creatinina y su relación con la tasa de filtración glomerular, vamos a ver que acá vemos en el eje de las X la tasa de filtración glomerular y acá vemos la creatinina y podemos ver que para que haya una elevación que sea significativa de la creatinina y que nos alerte de que hay un daño a nivel renal, tenemos que ver que la tasa de filtración ya tiene que tener una disminución mayor del 40% para que veamos que se aumente del límite superior de la normalidad la creatinina sérica. Acá podemos ver en esta gráfica la relación que existe de la creatinina y para que haya una elevación significativa con respecto al tiempo. Y para que podamos entender esta gráfica tenemos que ver que existen algunos factores que nos pueden modificar la creatinina sérica del paciente, por ejemplo, en los pacientes que están enfermamente críticos, en los pacientes que tienen una enfermedad hepática, en los que tienen una reducción de la masa muscular y una disminución de la ingesta de proteínas, que esto se ve muchísimo en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, estos pacientes pueden tener una disminución de la creatinina sérica, subestimando el nivel de creatinina basal y pensando pues que este paciente no tiene una lesión renal aguda instaurada, sino que nos vamos a demorar mucho más en el tiempo para poderla diagnosticar. Y acá lo vemos reflejado en esta gráfica, donde la línea, en esa línea continua, nos va a mostrar un paciente que no tiene ningún factor de riesgo o ninguna de esas características mencionadas anteriormente. Vemos que la lesión renal la vamos a empezar a instaurar aproximadamente a las 6 horas para decir que tiene una lesión renal código 2 y una lesión renal código 3 aproximadamente entre las 2 y las 18 horas. Y si vemos la comparación entre las líneas punteadas y la discontinua, vemos que son pacientes que tienen una disminución progresiva de la función renal y que tienen estas características anteriormente mencionadas, vemos que se demoran el doble de tiempo para poder nosotros decir que hay un aumento de la creatinina que nos pueda estadificar a estos pacientes en una lesión renal. Adicionalmente, se demoran un poco más los pacientes que tienen un balance positivo, entonces vemos de que la creatinina no es un biomarcador que sea el ideal para poder decir
para poder manejar a un paciente que está en un estado crítico o agudo. La estimación de tasa de filtración glomerular se puede sacar o podemos hacer ecuaciones, muchas ecuaciones existen, pero todas esas ecuaciones que existen para hacer la tasa de filtración van a ser para pacientes que tengan una creatinina basal normal o que tengan ya una enfermedad renal crónica instaurada, porque en el estado agudo no es la ecuación que se debe usar de primera instancia. Normalmente cuando tenemos un paciente agudo, lo ideal sería hacer la depuración de creatinina urinaria. Esta va a tener una precisión mucho mayor. Lo único es que cuando hacemos la medición de aclaramiento de creatinina, se puede sobreestimar ese resultado que nos da, porque tenemos que tener en cuenta de que hay una secreción tubular. Esto es muy fácil de usar y el problema es que ha sido muy infrautilizado, y si queremos usar otras sustancias que sean exógenas, o sea, no como la creatinina que es endógena y no hay necesidad de hacerle ningún manejo al paciente para poderla medir, podemos usar la inulina, el ETA y el Ioxol, lo que no tienen ninguna secreción tubular y son un poco más confiables. Existen otros marcadores como la urea, que es un subproducto del metabolismo soluble en agua y de bajo peso molecular, pero tiene muchos más factores que van a influir en el aclaramiento y en su producción. El 50% de estos es reabsorbido en las células renales, o sea que el aclaramiento de esta va a ser de aproximadamente un 50%. Y dependiendo de ciertos factores va a tener un aumento en sus concentraciones, una disminución de esto. Si podemos ver que se puede aumentar la urea si hay un aumento de la ingesta proteica, aumento del catabolismo o hemorragias gastrointestinales, y se puede disminuir si hay desnutrición, enfermedades hepáticas o el uso de diuréticos. Otro marcador alternativo sería la cistatina C, que es de bajo peso molecular, es sintetizada a una velocidad constante por todas las células nucleadas y es liberada al plasma. Y esta se filtra en más de un 99% a nivel glomerular y se cataboliza en un 100% en las células tubulares, o sea que no hay ninguna excreción urinaria. El problema de este biomarcador es que se afecta dependiendo de la edad avanzada, en el sexo, si es fumador, si hay una alteración en la función tiroidea y si el paciente tiene uso de corticoides, que puede ser muy común en los pacientes críticos. Y acá vemos un estudio que correlaciona la cistatina C con la mortalidad de los pacientes con o sin lesión renal aguda. Y podemos observar que en los pacientes que no tienen lesión renal aguda, vemos que la sobrevida evaluada por la cistatina C es mucho más, es la ideal o es la certera, a diferencia de los pacientes que tienen una alteración en la cistatina C, vemos que la sobrevida va disminuyendo. En comparación con la creatinina, que no nos hace ningún cambio, no nos muestra sobrevida a largo plazo. Y vemos cómo se correlaciona los niveles de cistatina C con la clasificación de lesión renal aguda. Vemos que los pacientes que no tienen ningún riesgo de lesión pues van a tener la sobrevida igual a los niveles de cistatina bajos. Otro biomarcador, y es uno de los que usamos diariamente, es el gastrourinario, y el gastrourinario va a depender de la tasa de filtración glomerular y de la reabsorción de agua y solutos en la nefrona. No significa que cada vez que tengamos un paciente que tenga un gastrourinario bajo, o sea que tenga una lesión renal aguda. No, tenemos que tener en cuenta de que la definición de la lesión renal aguda ya abarca el gasto urinario, pero esta va a tener una limitante que es el tiempo. Entonces, si estamos en presencia de oliguria, un gasto urinario por debajo de 0.5 cc kilo-hora durante 6 horas, vamos a decir que el paciente tiene una lesión renal estadio 1. Si tiene una disminución de por 12 horas, va a ser estadio 2 o va a ser estadio 3 si ya la oliguria es más grave, que sea menor de 0.3 en 24 horas o que el paciente esté anúrico por 12 horas. Entonces, por eso concluimos que la oliguria puede considerarse un signo temprano de inestabilidad hemodinámica con un riñón sano o un signo tardío de severidad de disfunción renal en un riñón con lesión renal aguda o crónica. Y la oliguria es un predictor
de la alta mortalidad en pacientes críticos, y lo podemos observar acá, donde los pacientes que tienen oliguria por más de 6 horas, la mortalidad se aumenta significativamente, y los que tienen episodios de oliguria, más de 3 episodios de oliguria, también tienen una mortalidad mucho más elevada a los que no tienen. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los biomarcadores de daño. Hay muchos biomarcadores que se han venido estudiando, pero los que más se les ha encontrado que tienen importancia van a ser el KIM-1, el N-gal, el interleuquina 18 y el LFAP, que son los que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, el N-gal es una proteína de la familia de las lipocalinas, y esta se va a sobreregular después de una lesión renal isquémica o nefrotóxica, teniendo una detección urinaria aproximadamente a las 3 horas de la lesión, un pico a las 6 horas, y esta va a mantenerse a nivel urinario hasta 5 días. Se va a producir en la parte ascendente gruesa de Henle y en el conducto colector. Para el uso de N-gal en las cirugías cardíacas tiene una sensibilidad del 76% para predecir lesión renal aguda y una especificidad del 77%. Y en los pacientes que son ingresados a UCI, una sensibilidad del 73% y una especificidad del 80%. Y ahora vamos a hablar un poquito más acerca de todas estas partes estadísticas. Y entonces, para que podamos entender por qué el N-gal es importante, vemos que él tiene la fisiopatología de él es que el N-gal se une a las moléculas de hierro, por lo que se dice que es un agente bacteriostático, y en los que se unen a la molécula de hierro va a ser el holo N-gal. Este va a ser una endocitosis del hierro, haciendo que se prevenga que se una a las bacterias, y lo que va a hacer es que el problema de ingresar todo este hierro a la célula va a hacer que aumenten los reactantes oxidativos, lo que va a activar el NF-kappa beta, lo que va a perpetuar la inflamación y la apoptosis de la célula. Posteriormente también existe otro subtipo que es el apo-N-gal, que él se caracteriza porque pues ellos se encuentran dentro de la célula vía endocitosis, pero este va a sacar el hierro de la célula hacia el nivel extracelular, lo que va a hacer de que haya una disminución de la apoptosis posteriormente en el momento de la regeneración celular. O sea que también se puede decir que el N-gal tiene un factor de aumento de la proliferación celular, inhibiendo la apoptosis. Entonces, el KIM-1 es una proteína transmembrana que contiene mucina extracelular y dominios de inmunoglobulinas. Este se aumenta después de la lesión, isquemia, reperfusión, y las células epiteliales diferenciadas van a ser positivos pues, para KIM-1 en proliferación proximal en las 48 horas después de la lesión. Y ese se caracteriza que tiene un rol de regeneración renal y de tubular, por eso es que no se tiene un pico en las primeras horas, sino que lo vamos a ver posteriormente, más o menos a las 48 horas, ya que va a promover la fagocitosis y las células apoptóticas. Bueno, la interleuquina 18, que es otro de los biomarcadores, esa es una citocina proinflamatoria que se aumenta en el riñón después de la lesión de isquemia reperfusión. Este tiene una elevación a las 6 horas y tiene un pico de 12 a 18 horas, y acá podemos observar que la interleuquina 18, ella va a hacer que haya proliferación de las células inflamatorias como neutrófilos, linfocitos y macrófagos, donde va a haber una activación del NF-kappa beta, y va a hacer de que haya una elevación de las citoquinas y de las quimoquinas, perpetuando el proceso inflamatorio. Entonces, este va a inducir la respuesta inflamatoria. El LFABP es otra proteína que se produce en la corteza renal, específicamente en el túbulo contorneado proximal. Es una proteína que es renoprotectora, que se une y promueve los metabolismos de los ácidos grasos y tiene propiedades antioxidantes. Normalmente esta se va a elevar inmediatamente en un postoperatorio de cirugía cardiovascular. Lo podemos ver ya que hay una elevación con un pico de 6 horas.
Lo que hace es que se une al peróxido, lo que va a hacer que se libere a nivel de la luz tubular para que haya menor proceso inflamatorio a nivel de la célula. Y acá podemos observar de todo lo que les acabo de decir, todos los biomarcadores que existen para marcar daño renal, que están pues los que más se han estudiado, porque vemos que eran muchísimos, y vemos entonces, vamos a hablar del que pues el que menos tiene un pico, o sea, que es el Kim1, el que se va a demorar un poco más, y vamos a ver de que va a ser más tardío y va a aparecer más en el momento de la regeneración celular, a diferencia del N-gal, que se caracteriza y es el que más ha tenido evidencia de que sí se puede usar como un biomarcador para lesión renal aguda, que tiene un pico mucho mayor a las 6 horas, un pico más alto que todos los otros biomarcadores, y seguido de la interleuquina 18, que aunque no tiene un pico tan elevado y tan rápido como el N-gal, también lo va a hacer aproximadamente a las 12 horas. Acá en ese estudio podemos observar que todos estos biomarcadores pues van a tener una sensibilidad y una especificidad más o menos igual, pero en el momento en que se unen con el índice de angina renal van a tener una capacidad discriminativa mucho mayor, y lo podemos ver más acá cuando se une el N-gal con el índice de angina renal, donde ya se acerca más al 1, o sea que es una técnica o una fórmula que se puede usar para nosotros poder predecir que el paciente va a tener una lesión renal aguda. Bueno, los biomarcadores de estrés renal. Antes de empezar a este tema, también hay que aclarar que todos estos biomarcadores de daño se han venido estudiando sobre todo en la edad pediátrica, ya que son pacientes que tienen menos comorbilidades que los adultos y van a tener menos alteraciones de los niveles que se den de estos biomarcadores. No han muchos estudios en la edad adulta, sin embargo, no se ha encontrado de que sean totalmente específicos para poderlos patentar, para que se puedan usar para predecir la lesión renal aguda. Hay unos que se usan, por ejemplo, como les dije, el N-gal es uno de los que más ha sido estudiados y que se ha encontrado de que sí se puede usar, pero sin embargo no tiene la evidencia, mucha evidencia, pues como para decir que es el que se puede usar, a diferencia del uso de otros que vamos a decir más adelante. Entonces, los biomarcadores de estrés renal, primero que todo tenemos que saber que el estrés es un estímulo ambiental que altera la homeostasis del cuerpo y causa enfermedad. Y la respuesta al estrés se va a ver a nivel sistémico, celular o orgánico. Acá podemos ver la clasificación y cómo podemos clasificar todos esos biomarcadores que hemos venido hablando. Entonces, si vemos que los biomarcadores que nosotros conocemos y todos los que les acabé de mencionar van a estar acá en el problema cuando ya hay un daño. Los funcionales van a medirnos una disminución de la tasa de filtración glomerular, pero la idea es que nosotros no lleguemos aquí en este cuadro cuando ya tengamos un daño, donde vamos a ver que ya hay una alteración, una falla renal, y que pues, todas esas complicaciones nos puedan llevar al paciente a la muerte. Nosotros queremos llegar antes de que se instaure este daño y queremos encontrar la lesión renal aguda cuando estos pacientes sabemos que tienen un riesgo mucho mayor de presentar una lesión renal aguda, y podamos usar un biomarcador en el momento en que sepamos que ya aumentan los riesgos del paciente y que nos puedan predecir que pueda tener una lesión renal aguda. ¿Cuáles son los que están en estudio? Son el TIM2 y el IGFBP7, el microRNA, el WNT y el DKK. Estos últimos tres que les acabo de mencionar son biomarcadores que están en estudio, que todavía no tienen una evidencia que sea muy fuerte. Son biomarcadores que se activan en procesos inflamatorios y que todavía están en estudio. El día de hoy vamos a hablar más del TIM2, que se llama ya en el mercado como NephroCheck. Entonces,
empecemos a hablar de cada una de estas proteínas. El IGF-BP7, que es el factor de crecimiento de insulina unido a la proteína 7, es una proteína de 27 kilodaltos que se expresa en las células epiteliales renales. Este va a regular el crecimiento similar al de la insulina, a la adhesión celular y la reparación celular. Y específicamente en el riñón va a se induce en la microvasculatura después de la isquemia y participa en la senescencia celular. Hablando del TIM2, que es el inhibidor tisular de la metaloproteinasa, es una proteína que se expresa en las células tubulares renales. Esta inactiva de manera irreversible las metaloproteinasas al unirse al cofactor catalítico de zinc y va a inducir una detención del ciclo celular en G1 mediante la unión a las células endoteliales humanas a través de la integrina. Este va a participar en cambios estructurales de la transmigración de los leucocitos, en cambios de la permeabilidad endotelial, la modulación de la respuesta inflamatoria, de la apoptosis, pérdida de la adhesión célula-célula y desprendimiento de las células epiteliales celulares. Y acá podemos observar en esta imagen el TIM2 aquí en el ciclo celular, donde vemos que tiene una acción específica en el paso del G1 a la fase de síntesis, igual el IGF-BP7, y vemos que o sea, lo que hace es que hay una mayor producción de los inhibidores como el P27 por la TIM2 y por el IGF-BP7 va a haber un aumento del P21 y del P53 que van a ser inhibidores que van a llevar a que haya o sea, pare el ciclo celular en G1. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues va a activar, al activar esto, va a facilitar la recuperación celular, va a atenuar la lesión por paro del ciclo celular a través de la regulación de todos estos factores. Entonces, en el mercado se encuentra un kit donde podemos medir TIM2 y IGF-BP7 a nivel urinario y ya está avalado por la FDA para evaluación del riesgo de la lesión renal aguda en pacientes críticos mayores o igual a 21 años. Esta muestra, que es urinaria, va a tener una estabilidad de 6 horas a temperatura ambiente y 24 horas a nivel refrigerado. Entonces, es una muestra que pues, normalmente se va a unir a un buffer, se va a llevar pues, al kit, donde se va a medir en un aparato que es específico para medir 20 minutos después los niveles de estas proteínas. Entonces acá podemos observar que tienen unos cortes donde nos van a evaluar la sensibilidad y la especificidad. A un corte de 0.3 vemos que tiene una sensibilidad del 92%, que es bastante alta, o sea que solamente con una elevación del 0.3 de este biomarcador podemos decir que este paciente tiene un riesgo mucho mayor de presentar una lesión renal aguda y una especificidad también supremamente alta cuando nos sale por encima mayor o igual a 2 de un 95%. Y unido a otras variables que el paciente pueda tener, como la creatinina, la pacha, el índice de masa corporal, vemos que la capacidad discriminativa aumenta significativamente en el momento en que se une a todas esas variables, pasa de ser de 70 a 0,86, que se acerca mucho al 1, o sea que es de muy buena, es un buen predictor. Y acá vemos que también puede predecir el riesgo de diálisis o muerte a los 9 meses. Y vemos que a los 30 días, si este paciente tiene una elevación de estas proteínas, va a tener un riesgo mucho mayor de muerte o de diálisis, dependiendo de los niveles que tenga de este biomarcador. Adicionalmente, también tiene una capacidad discriminativa mucho mayor en pacientes que se van a llevar a cirugía y vemos que tiene una capacidad más o menos de entre el 80 y 90% para todos los pacientes que se lleven a cirugía. A los que van a cirugía cardiovasculares también va a ser muy elevado, entre el 80 y 90%, y los pacientes que tienen unas cirugías urgentes va a ser casi del 100%. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a la clínica? Entonces, siempre vamos a estratificar a los pacientes según el riesgo clínico, que lo hemos venido hablando en las charlas previas. Entonces, si
clasificamos el paciente en un bajo riesgo, podemos hacerle una monitorización continua de la función renal. Vamos a proporcionar profilaxis para la lesión renal aguda. Si lo clasificamos que tiene un alto riesgo, pues podemos comprobarlo con los biomarcadores de estrés, o sea, el NephroCheck, y vemos que los puntos de corte están acá. Entonces, si tenemos un punto de corte menor o igual a 0.3, podemos vigilar al paciente, solamente proporcionar profilaxis para lesión renal aguda. Si tenemos un aumento de por encima de 0.3 y es menor a 2, debemos hacer una monitorización mucho más estrecha con pruebas no invasivas, optimizar el estado hemodinámico, evitar la hiperglicemia, evitar medios de contraste y nefrotóxicos, ajustar todas las dosis de los medicamentos, considerar medición de biomarcadores de daño, que son los que ya habíamos hablado previamente, el NGAL, el KIM1, la interleuquina 18, considerar la realización de una prueba de estrés con furosemida. Si este se encuentra más de 2, ya pues debemos tener un nivel mayor de cuidado, considerar el desarrollo de un diagnóstico invasivo y considerar el temprano tratamiento renal sustitutivo. En conclusión, pues la base para que la creatinina como biomarcador de función renal se relaciona con la tasa de excreción proporcionalmente de forma aproximada a la tasa de filtración glomerular en condiciones estables. La lesión renal aguda es común entre los pacientes críticos y se asocia con mayor mortalidad, morbilidad y costos. La medición precisa de la producción urinaria se integra en la definición de lesión renal aguda y provee una visión dinámica de la función renal. La integración de todos estos biomarcadores estructurales y de daño junto con los valores de función renal nos pueden asistir a la evaluación del paciente y tendrán una lesión renal aguda prolongada o reversible. Y la incorporación de todos estos biomarcadores de daño en la estratificación de riesgo clínico nos va a mejorar la predicción temprana de una lesión renal severa. Los biomarcadores de estrés, que fueron los últimos que hablamos, son capaces de detectar a pacientes con alto riesgo de desarrollar lesión renal aguda y predecir su pronóstico a largo plazo con alta fiabilidad y precisión. Muchas gracias.